Bienvenidos a Legados con Sabor. Hoy les traigo no uno, sino dos curtidos sabrosísimos y picosísimos de cebolla morada que van a llevar tus platillos a otro nivel. Así que quédate hasta el final, deja tu like si se te hace agua a la boca y por supuesto, suscríbete, porque hoy vamos a llorar más que la chilindrina. Así que ponte el mandil y vámonos a cortar cebolla. Vamos a comenzar con mi favorito, el xnipec, como se le conoce en Yucatán. Este curtido va con todo, pero en la península es el acompañante perfecto de la cochinita pibil. Comenzamos cortando la cebolla morada a la mitad y luego en pluma, siguiendo las líneas naturales. Más o menos un corte delgado. Y ya sabes, las cantidades y los ingredientes los encuentras en la descripción del video. Las echamos en un recipiente. Ahora viene el tip yucateco. Yo aquí tengo 4 chiles habaneros, los cuales voy a llevar a un comal o sartén, lo que tengas a la mano, para darles una tatemadita, que se quemen un poco, que agarren carácter. Esto eleva el sabor, te lo juro. Solo es una selladita. Cuando veas que la piel se empieza a poner suave, los retiramos. Ya tatemados, los cortamos en tiras finas. Aquí va al gusto. Si no quieres tanto picor, quítale las semillas. Yo a 2 se las quito y las otras 2 se van con todo y furia. Procura usar guantes y o tener precaución, ya que este chile suele impregnarse el picor en los dedos. Y si te lo llevas a los ojos, ay papá, ¿pa' qué te cuento? Añadimos sal y pimienta al gusto. Un toque de orégano mexicano seco, bien molido con las manos. Vamos a exprimir unos cuantos limones, aproximadamente una media taza. Yo estoy utilizando estos amarillos y uno de estos verdecitos que son un poquito más ácidos. Un chorrito de vinagre, aproximadamente unas 3-4 cucharadas. Vinagre blanco, por supuesto. Sí, ya sé que en Yucatán se usa naranja agria, pero como no se consigue en todos lados, esta es la versión práctica y poderosa. Dejamos marinar un par de horas y luego lo pasamos a un frasco o recipiente para refrigerar. Este curtido en un par de horas ya está listo para consumirse. Vámonos al siguiente. De nuevo cebolla morada en julianas. Cortamos unos chiles jalapeños. Yo usaré 2, pero tú échales a tu gusto. Ya sabes qué tan picoso lo quieres. Pelamos una zanahoria y la cortamos en rodajas finas. Pimienta. Media cucharadita de sal. La misma cantidad, media cucharadita de azúcar. Media cucharadita de orégano. Y ahora aquí va un toque especial y opcional. Trozos de remolacha. Le da un color espectacular. Pero si no te gusta, puedes omitirla. Le vamos a echar una tacita de agua y una de vinagre blanco. Agua y vinagre en partes iguales, por si haces más cantidad. La llevamos al recipiente, tapamos bien y dejamos reposar
Este curtido te recomiendo dejarlo mínimo 2 días para que agarre sabor y se ponga sabrosón. Y ya que están listos, mira nada más esta chulada de curtidos. Fáciles, económicos, llenos de sabor y con un toque auténtico que le dará vida a todos tus tacos, carnes, pollos, antojitos o lo que se te ocurra. Si te gustó esta receta, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con quien le guste el buen comer. Nos vemos en la próxima con más sabor, aquí en Legados con Sabor. Buen provecho.